La llamaban la depredadora más peligrosa de la galaxia, y era ella quien permanecía sentada tranquilamente dentro de la jaula, observándolos. El profesor Gord Gaines ajustó la túnica ceremonial de enseñanza por tercera vez, con sus 6 tentáculos retorciéndose con lo que probablemente creyó ser entusiasmo profesional. Ah, sí, hoy iba a ser especial. Hoy, el distinguido profesorado de la Universidad Nexus Prime había decidido honrar a sus estudiantes con una demostración en vivo de la criatura más temida de la galaxia conocida. Porque nada representa mejor la educación de calidad que traumatizar las mentes jóvenes con un superdepredador enjaulado, ¿verdad? El aula bullía de anticipación. 73 estudiantes de 12 especies diferentes se habían apiñado en asientos diseñados para la mitad de ese número. El rumor se había extendido por los dormitorios como la pólvora. Los humanos venían. Bueno, un humano. Pero aún así, esto era materia de leyendas que se susurraban en los rincones más oscuros del centro estudiantil. Algunos afirmaban que los humanos podían atravesar acero reforzado con sus extremidades desnudas. Otros juraban que podían sobrevivir en el vacío del espacio durante horas. Los rumores más creativos sugerían que podían oler literalmente el miedo. Gord Gaines se aclaró la garganta, produciendo un sonido como le graba al ser introducida en un procesador de carne. Su voz resonó por todo el anfiteatro con toda la autoridad de alguien que claramente había practicado este discurso frente a un espejo. Estudiantes de xenobiología, hoy marca un momento histórico en nuestras carreras académicas. Después de meses de negociación con el Comité de Ética Galáctica y con un gasto considerable para la universidad, hemos conseguido un espécimen humano vivo para su estudio. La palabra espécimen salió de su lengua con tal petulancia que uno pensaría que él mismo había luchado con la criatura de las profundidades del espacio. En realidad, todos sabían que la universidad simplemente había comprado al humano a un comerciante de mercado negro que probablemente no podía distinguir entre un ser consciente y una planta de interior particularmente inteligente. Detrás del profesor, 2 guardias de seguridad introdujeron lo que solo podría describirse como la jaula más sobredimensionada en la historia galáctica. La cosa era una obra maestra de la paranoia, construida con 3 capas de malla de titanio con bloqueo cuántico, equipada con amortiguadores electromagnéticos, desviadores neuronales y etiquetas de advertencia para empapelar una pequeña luna. Letreros amarillos brillantes cubrían cada superficie. Peligro extremo. Advertencias solo para personal autorizado. Contiene humanos. Y mi favorito, no alimentar ni hacer contacto visual. Porque, al parecer, mirar a un humano de forma incorrecta podría desencadenar una especie de furia frenética que arrasaría el edificio. El Comité de Seguridad de la universidad se había superado esta vez. La jaula zumbaba siniestramente, cubierta por una gruesa tela negra que bien podría tener bordado próximamente una revelación dramática. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, con las mandíbulas chasqueando, las branquias aleteando y varios aparatos respiratorios jadeando de emoción. Los pobres extraterrestres, ansiosos por presenciar el legendario terror de la humanidad. Si tan solo supieran que les aguardaba realmente bajo esa tela. Gord Gaines se colocó junto a la jaula como un maestro de ceremonias a punto de revelar su preciada atracción. Su pecho se hinchó con tal orgullo que uno pensaría que había inventado personalmente el concepto de xenobiología. Con un gesto propio de un teatro amateur, agarró la tela negra entre 2 tentáculos. «Contemplen», declaró, apartando la tela con un dramatismo innecesario, el depredador supremo de la Tierra, el humano. La exclamación colectiva que recorrió el aula fue, digamos, decepcionante. En lugar de la bestia babeante que esperaban, los estudiantes se encontraron mirando a una mujer sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la jaula, leyendo lo que parecía ser un bloc de datos. Tenía el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta, vestía la ropa de prisionero estándar y parecía tan amenazante como una bibliotecaria particularmente estudiosa. Iris Calve levantó la vista de su lectura con la leve irritación de alguien cuyo silencio ha sido interrumpido bruscamente. Sus ojos, de un marrón anodino que de alguna manera lograba parecer infinitamente profundos, recorrieron a los estudiantes reunidos con interés clínico. Ni miedo, ni rabia, ni siquiera curiosidad por sus captores, solo la tranquila evaluación de un científico catalogando especímenes. Varios estudiantes de la primera fila se recostaron en sus asientos.
Había algo inquietante en ser estudiada tan minuciosamente por algo que se suponía que debía estar encogido de miedo. Como pueden ver, continuó Gorkain, aparentemente ajeno a que su demostración ya se estaba desviando. El humano exhibe las características clásicas de un depredador que discutimos en conferencias anteriores. Observen los ojos frontales diseñados para rastrear presas, la postura bípeda que permite la caza, los dedos oponibles perfectos para agarrar y manipular herramientas de violencia. Iris dejó su tableta de datos con deliberada precisión. Al ponerse de pie, sus movimientos fueron fluidos, controlados y completamente tranquilos. Era alta para lo que los alienígenas esperaban, pero no imponente. Sin embargo, de alguna manera, su presencia parecía llenar toda la jaula. Caminó hacia el frente de su prisión con la confianza despreocupada de alguien que pasea por un parque. Entonces hizo algo que estremeció a todos los alienígenas en la habitación. Sonrió. Ni un gruñido, ni una mueca de rabia. Una sonrisa genuina, casi divertida, que de alguna manera logró sugerir que sabía algo que ellos desconocían. Lo cual, al parecer, lo era todo. Las expresiones faciales de los humanos, parloteó Gorkain, intentando claramente recuperar el control de su narrativa, están diseñadas para intimidar a posibles amenazas. Mostrar los dientes, como pueden observar, es una clara muestra de dominio. La sonrisa de Iris se ensanchó ligeramente. Inclinó la cabeza, estudiando al profesor con la misma atención que había dedicado a los estudiantes. Su mirada se detuvo en su túnica ceremonial, su postura inflada, el nervioso tic de su tentáculo. Cuando finalmente habló, su voz era clara, tranquila y de una cortesía devastadora. En realidad, profesor, sonreía porque encuentro su conferencia bastante educativa. El silencio que siguió podría haberse medido en épocas geológicas. Los tentáculos de Gorkain se pusieron rígidos, su boca se abrió y cerró, como un pez jadeando, aunque con mucha menos gracia. La idea de que su conferencia, cuidadosamente preparada, pudiera ser interrumpida por la participación real del sujeto, claramente nunca se le había ocurrido. La arrogancia académica, al parecer, no lo había preparado para un espécimen que podía responder. La criatura parecía haber aprendido una comunicación rudimentaria. Tartamudeó, desesperado, intentando salvar su autoridad. Esto, por supuesto, es mera imitación. Se sabe que los humanos repiten sonidos sin entender su significado, como las babosas loros rebeldes que estudiamos el semestre pasado. Iris arqueó una ceja, solo una. El gesto fue tan oportuno, tan desdeñoso, que la mitad de los estudiantes lo imitaron inconscientemente. Hay algo universalmente comprendido en esa expresión, independientemente de la especie. Se traduce aproximadamente como «de verdad». Es lo mejor que puede hacer. Fascinante teoría, profesor, respondió, con un tono que sugería que era todo lo contrario. Aunque debo señalar que las babosas loros rebeldes poseen capacidades cognitivas bastante sofisticadas. Su comparación les resulta bastante insultante. Un tuit nervioso recorrió el aula. Varios estudiantes intercambiaron miradas que claramente comunicaban pensamientos compartidos, como si el humano acababa de corregir al profesor o si sonaba bien. Pero Gorkain era tan persistente en sus delirios de superioridad académica que activó un panel de control integrado en el lateral de la jaula e inmediatamente el interior se llenó de luces estroboscópicas cegadoras. El sistema de sonido se activó con una cacofonía de ruido que habría provocado el pánico en la mayoría de las criaturas. Los respiraderos se abrieron, liberando lo que sin duda eran feromonas de estrés diseñadas para desencadenar respuestas de lucha o huida. «Observen», gritó por encima del caos, cómo reacciona un humano ante condiciones de combate simuladas. Observen la agresividad intensificada, la pérdida de la función cognitiva, la reversión a los instintos básicos de supervivencia. Iris, mientras tanto, se había movido tranquilamente al centro de la jaula y volvió a sentarse. Reabrió su tableta de datos, la inclinó ligeramente para compensar las luces estroboscópicas y continuó leyendo. El ruido que debería haberla vuelto loca de furia parecía molestarla tanto como la música de fondo en una cafetería. Tras 30 segundos observando a su peligrosa depredadora ponerse al día con la lectura mientras era sometida a lo que equivalía a una fiesta alienígena, Gorkain apagó los estímulos.
El repentino silencio fue de alguna manera más ensordecedor que el ruido. Incluso Iris dijo, sin levantar la vista de su tableta de datos: Interesante enfoque de la metodología científica, profesor. Aunque debo preguntar, ¿acaso el Comité de Ética aprobó someter a seres sintientes a tortura sensorial con fines educativos? Porque estoy bastante seguro de que eso viola al menos 14 tratados galácticos diferentes. La forma en que lo dijo, con tanta naturalidad, como si estuviera comentando sobre el clima, lo hizo de alguna manera peor que si hubiera gritado indignada. Varios estudiantes comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Algunos comenzaron a tomar notas, aunque no estaba claro si estaban documentando el comportamiento humano o construyendo un caso contra su profesor. La piel de Gord Kane había adquirido un tono verdoso distintivo, que en su especie indicaba vergüenza extrema o el inicio de problemas digestivos. Posiblemente ambas cosas. La aparente cama del humano es solo un mecanismo defensivo, anunció, aunque su voz había perdido casi toda su confianza anterior. Los depredadores suelen paralizarse ante una fuerza superior, intentando evitar ser detectados mediante la quietud. Iris finalmente levantó la vista de su lectura, fijando en el profesor una mirada que, de alguna manera, lograba ser compasiva y depredadora a la vez. ¿Fuerza superior?, preguntó, con un leve toque de diversión en su voz. Profesor, estoy sentado en una jaula rodeado de 73 estudiantes y 2 guardias de seguridad, en medio de una universidad que probablemente tenga varios miles de habitantes. Si yo fuera el depredador salvaje que afirma ser, ¿no cree que su estrategia de supervivencia actual podría ser algo optimista? La insinuación flotaba en el aire como una nube tóxica. Si los humanos eran realmente las máquinas de matar sin mente de la leyenda galáctica, ¿qué le impedía a ésta estar a la altura de su reputación en ese momento? La respuesta, por supuesto, era absolutamente nada. Fue en ese momento que Yul Mesh, una joven estudiante cátara con esa curiosidad que los profesores suelen adorar y que hoy probablemente lamentan, levantó un antebrazo. Su piel azul translúcida había adquirido los tonos más oscuros que indicaban una profunda reflexión, y sus grandes ojos multifacéticos estaban fijos no en el profesor, sino directamente en Iris. Disculpe, dijo con el tono melódico característico de su especie, pero puedo hacerle una pregunta directamente a la humana. Los tentáculos de Gord Kane se retorcieron en lo que solo podría describirse como pánico académico. Para nada. La comunicación directa con el espécimen podía ser extremadamente peligrosa. Los humanos también son conocidos por usar la manipulación psicológica. Oh, por el amor de Iris, interrumpió, pero luego se contuvo y sonrió con disculpa. Lo siento, profesor, pero eso es una completa tontería. No voy a hipnotizar a nadie ni a desarrollar repentinamente poderes telepáticos solo porque un estudiante me haya hecho una pregunta, aunque agradezco su preocupación por su seguridad. El sarcasmo en esa última oración era tan fuerte que podrías haberlo usado para tapar las brechas del casco. La coloración de la malla cambió a un azul más brillante, indicando excitación. ¿Eres Iris humana? Leí tu designación en el manifiesto de contención. Mi pregunta es sobre tu mundo natal. Nuestros libros de texto dicen que la Tierra es un mundo mortal con fuerzas gravitacionales extremas, atmósfera tóxica y niveles de radiación que matarían a la mayoría de las especies dentro del nuestro. ¿Cómo sobrevives allí? Iris se inclinó hacia adelante, genuinamente interesada ahora. Bueno, Mayau, esa es una pregunta fascinante. Primero, me impresiona que te hayas molestado en leer el manifiesto. La mayoría de los académicos parecen preferir hacer suposiciones basadas en el miedo en lugar de datos reales. Otra mirada significativa al profesor, cuya piel ahora estaba cambiando por varios colores desagradables. En cuanto a la Tierra, Iris continuó. Sí, la gravedad es mayor que la de la mayoría de los mundos habitados, unos 9,8 metros por segundo cuadrado. La atmósfera está compuesta aproximadamente por un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno con gases traza. Recibimos radiación solar, pero nuestro campo magnético y nuestra atmósfera nos protegen bastante bien. Lo que sus libros de texto probablemente no mencionan es que estas condiciones no son extremas para nosotros porque evolucionamos allí. Son normales. El estudiante Voran de atrás levantó un tentáculo. Pero seguro que los depredadores de su mundo son increíblemente peligrosos.
Las historias dicen que los humanos tuvieron que luchar por la supervivencia todos los días. Iris rió, y el sonido fue tan inesperadamente cálido que varios estudiantes se relajaron visiblemente. Pero, tuvimos que luchar por la supervivencia. Pero esto es lo que la mayoría de las especies pasan por alto. No solo luchábamos contra los depredadores, competíamos con ellos, y finalmente ganamos. 1. Chilló un pequeño estudiante Pixit. ¿Quieres decir que los derrotaron? A algunos, dijo Iris encogiéndose de hombros. A los realmente peligrosos los llevamos en coche. Extinción o convertidos en mascotas. Al resto los pusimos en zoológicos, los estudiamos, descubrimos cómo funcionaban y luego construimos mejores versiones de sus habilidades usando tecnología. ¿Para qué lidiar con las limitaciones naturales cuando se puede mejorar el diseño? El aula se había quedado en silencio sepulcral. Esta no era la criatura salvaje e instintiva que esperaban. Era algo mucho peor, un humano que pensaba estratégicamente. La piel de ahora prácticamente brillaba de fascinación. Pero dijiste que convertiste depredadores en mascotas. ¿Podrías dar un ejemplo? Lobos, respondió Iris de inmediato. Depredadores ápice, cazadores en manada, increíblemente inteligentes y despiadados. Los domesticamos como perros. Ahora traen nuestras pantuflas y duermen en nuestras camas. Conservamos toda su lealtad e inteligencia, pero redirigimos sus instintos de caza hacia la protección de nosotros en lugar de competir con nosotros. Hizo una pausa, asimilando eso antes de asestar el golpe mortal. Por supuesto, también criamos a algunos de ellos para que fueran incluso mejores cazando y luchando que sus ancestros salvajes, por si acaso los necesitábamos para eso. El profesor Gortkain emitió un sonido como si el aire escapara de una cúpula de hábitat perforada. Varios estudiantes habían comenzado a tomar notas con la intensidad frenética de seres que de repente se dan cuenta de que podrían estar estudiando la especie equivocada. Un estudiante traxiano, con su carpaza chasqueando nerviosamente, levantó una garra. Pero seguramente los humanos debemos tener alguna debilidad natural, alguna vulnerabilidad que... Oh, absolutamente, dijo Iris alegremente. En realidad, somos bastante frágiles en muchos sentidos. Piel suave, sin armadura natural, fuerza de mordida relativamente débil, sin garras ni veneno. No podemos volar, no podemos respirar bajo el agua sin ayuda, y no somos corredores particularmente rápidos en comparación con la mayoría de los depredadores. El suspiro colectivo de alivio de los estudiantes fue casi audible. Por fin, algo de vulnerabilidad tranquilizadora. Pero aquí está la parte interesante, continuó Iris, volviendo esa sonrisa peligrosa. Decidimos que era inaceptable. Así que lo arreglamos. ¿No puedes volar? Construimos máquinas que sí pueden. ¿No puedes respirar bajo el agua? Creamos branquias artificiales. No lo suficientemente rápidos, inventamos vehículos. No lo suficientemente fuertes, diseñamos armaduras herbomotoras. Piel demasiado suave. Desarrollamos escudos personales. No garras. Hicimos unas mejores de metal. Su voz adquirió el tono de alguien que da una conferencia a estudiantes particularmente lentos. Verán, la mayoría de las especies se adaptan a su entorno durante millones de años a través de la evolución. Los humanos se impacientaron y decidieron adaptar el entorno a nosotros. Es mucho más rápido. La piel de Umesh se había tornado de un morado oscuro, indicando profundo respeto o terror absoluto. ¿Cuánto tiempo duró este proceso de adaptación? Iris ladeó la cabeza, considerando desde las primeras herramientas de piedra hasta los vuelos espaciales, unos 3 millones de años. Desde el primer vuelo hasta el aterrizaje en nuestra luna, 66 años. Desde las primeras computadoras hasta la inteligencia artificial, aproximadamente 80 años. Desde el descubrimiento de otras especies hasta, sentarse en esta jaula teniendo esta conversación, por Dios, 15 años. Se levantó y se acercó al frente de la jaula, sus ojos marrones escudriñando los rostros de los estudiantes. La pregunta realmente interesante es, ¿a qué creen que nos adaptaremos después? La pregunta flotaba en el aire como un desafío, y nadie parecía particularmente ansioso por responderla. Iris, sin embargo, no parecía necesitar una respuesta. Claramente había cambiado. En modo conferencia, el profesor Gortkain parecía tan relevante como un traductor averiado.
Ya que todos estudian xenobiología, continuó Iris, acomodándose en lo que aparentemente ahora era su aula. Permítame compartir algunas observaciones sobre la civilización galáctica desde una perspectiva humana. Piénsenlo como un programa de intercambio cultural. Señaló hacia Yul Mesh con la autoridad despreocupada de alguien que había olvidado por completo que se suponía que ella era el espécimen aquí. Mesh, tu gente es de KTH Prime, ¿verdad? El mundo acuático, civilización principalmente acuática, increíbles avances en biotecnología e informática orgánica. La piel del joven cátaro brilló de sorpresa. Sí, ¿cómo lo supiste? Tu estructura ósea, la composición de tu piel y la forma en que modulas naturalmente las frecuencias del sonido, respondió Iris con naturalidad. Además, tienes branquias detrás de las orejas que probablemente creas que están ocultas por el cabello. Una adaptación evolutiva bastante elegante. Por cierto, tus ancestros claramente resolvieron la transición tierra-agua con mucha más gracia que la mayoría de las especies. Se giró hacia el estudiante traxiano, y tú eres de uno de los colonias colmena, probablemente Traxi 7 según tu patrón de carapaza, inteligencia colectiva, comunicación mental colmena, capacidades arquitectónicas absolutamente brillantes. Tu gente construyó esas ciudades cristalinas imposibles que crecen como organismos vivos, ¿verdad? Las mandíbulas de los traxianos chasquearon en lo que su especie consideró un aplauso. Un humano impresionante. Pocos forasteros pueden distinguir entre las variantes de la colonia. Reconocimiento de patrones, explicó Iris encogiéndose de hombros. Los humanos somos bastante buenos en eso. Teníamos que serlo. En la Tierra, la capacidad de identificar rápidamente que serpiente era venenosa, que plantas eran comestibles y que depredadores nos cazaban marcaba la diferencia entre sobrevivir y convertirnos en la cena de alguien. El profesor Gortkain finalmente encontró su voz, aunque salió más como un bis estrangulado. Esto es muy irregular. El espécimen no debería estar realizando entrevistas con la profesora Iris, interrumpida suavemente. Sigues usando esa palabra, espécimen. Pero hay algo interesante sobre la psicología humana. Realmente no nos gusta que nos traten como objetos. Tiende a volvernos creativos en nuestras respuestas. La forma en que dijo creativos lo hizo sonar, como la palabra más aterradora de cualquier idioma. Como decía, continuó, ignorando por completo los gestos tentaculares cada vez más frenéticos del profesor. La civilización humana ha tenido algunas ventajas únicas en nuestro desarrollo. Primero, somos colaboradores por naturaleza, pero también altamente competitivos. Esto significa que trabajamos juntos increíblemente bien cuando nos enfrentamos a amenazas externas, pero también nos impulsamos constantemente para mejorar. Empezó a caminar de un lado a otro dentro de su jaula, con movimientos fluidos y decididos. Segundo, somos cazadores persistentes. La mayoría de los depredadores dependen de la velocidad, la fuerza o el sigilo para matar rápidamente. Los humanos simplemente seguimos avanzando. Rastreamos presas durante días, semanas si es necesario. No nos rendimos. Una pequeña estudiante de Pixie levantó un ala nerviosamente. Pero seguramente en el espacio, la caza persistente es irrelevante. Iris sonrió. Y esta vez había algo genuinamente depredador en la expresión. ¿Lo es? Déjeme contarle sobre la exploración espacial humana. No esperamos a viajar más rápido que la luz. No esperamos sistemas de soporte vital perfectos. No esperamos las condiciones ideales. Simplemente empezamos a ir. Se detuvo. Caminaba de un lado a otro y miró directamente a los Pixie. Su gente pasó 3 siglos perfeccionando su nave espacial antes de intentar el viaje interestelar. Muy sensato, muy seguro. Los humanos llegaron a nuestra luna con computadoras menos potentes que un procesador de alimentos moderno y sistemas de soporte vital unidos con lo que literalmente llamamos cinta espacial. La inhalación colectiva de múltiples sistemas respiratorios creó un extraño silbido en toda la sala de conferencias. Perdimos gente, continuó Iris con naturalidad. Bastantes, en realidad. Pero aprendimos de cada fracaso, nos adaptamos y seguimos adelante. Para cuando encontramos otras especies, ya habíamos colonizado 47 sistemas estelares utilizando tecnología que la mayoría de los ingenieros galácticos considerarían primitiva y suicida.
La piel de se había vuelto de un índigo intenso, pero las bases de datos galácticas catalogan a los humanos como una especie contactada recientemente. Solo han formado parte de la civilización galáctica durante 15 años. Exactamente, respondió Iris. Hace 15 años nos encontraron, pero los hemos estado observando durante bastante más tiempo. El silencio que siguió a esta revelación solo fue roto por la exclamación de horror del profesor Gort Kane. Verán, explicó Iris con la paciencia de un profesor que se dirige a alumnos especialmente lentos. Los humanos tenemos esa manía de recopilar información antes de contactar. Pasamos décadas observando la civilización galáctica, aprendiendo sus idiomas, estudiando sus tecnologías, mapeando sus rutas comerciales y analizando sus estructuras sociales. Miró a su alrededor, estableciendo contacto visual con tantos estudiantes como fue posible. No nos anunciamos hasta que comprendimos exactamente cómo funcionaban sus sociedades, lo que es más importante, hasta que decidimos cómo queríamos interactuar con ellas. Ray y el estudiante de la última fila levantaron un tentáculo con evidente reticencia. ¿Qué decidieron? La sonrisa de Iris era absolutamente radiante. Que todos ustedes eran civilizaciones fascinantes, complejas y hermosas con un potencial increíble, y que también eran adorablemente ingenuos sobre la naturaleza de las especies depredadoras. Señaló la jaula que la rodeaba. Por ejemplo, capturaron a un humano con fines educativos. Pero a alguien se le ocurrió preguntar por qué un miembro de una especie supuestamente peligrosa se dejaría capturar tan fácilmente. El profesor Gort Kane emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Varios estudiantes habían empezado a mirar hacia las salidas con expresiones de seres que empezaban a sospechar que la situación los superaba. No se preocupen, añadió Iris alegremente. No estoy aquí para lastimar a nadie. Estoy aquí para aprender sobre sus metodologías educativas. Es fascinante, la verdad, aunque tenga algunas dudas sobre su enfoque de la ética académica. Se volvió hacia el profesor, que ahora tenía color de las algas viejas. Profesor Gort Kane, ¿quiere que continúe su clase? Parece tener algunas dificultades. La respuesta del profesor fue una serie de sonidos de tragar saliva que sugerían que sus cuerdas vocales habían olvidado temporalmente su función principal. Esto le dio a Iris la oportunidad perfecta para abordar lo que claramente se estaba convirtiendo en su aula. Como profesor Gort Kane parece estar procesando información nueva, dijo con una cortesía devastadora, quizás este sea un buen momento para explicar por qué estoy aquí. Se dirigió al centro de la jaula y volvió a sentarse con las piernas cruzadas, como si se preparara para una larga historia. Verán, estudiantes, cuando los humanos se toparon con la civilización galáctica, descubrimos algo bastante interesante. La mayoría de las especies desarrollan vuelos espaciales, contactan con otras, se unen a la comunidad galáctica y luego, esencialmente, dejan de evolucionar. Se vuelven cómodas, estables y predecibles. Sus ojos marrones recorrieron la sala, catalogando expresiones de creciente inquietud. Pero los humanos encontraron este enfoque limitante. Preferimos seguir aprendiendo, adaptándonos, mejorando. Así que decidimos estudiar cómo piensan, aprenden y enseñan otras especies. Los sistemas educativos lo revelan todo sobre los valores, las prioridades y los puntos ciegos de una civilización. Tú, Maya, quien aparentemente se había designado como representante estudiantil no oficial, levantó un brazo con cautela. ¿Estás diciendo que te ofreciste voluntaria para ser capturada? ¿Te ofreciste voluntaria? Iris rió, un sonido que de alguna manera logró ser a la vez cálido y aterrador. Mi querida Maya, prácticamente diseñé mi propia captura. ¿De verdad crees que una especie capaz de viajes interestelares y bombardeos orbitales permitiría que uno de los suyos fuera secuestrado por comerciantes del mercado negro sin una buena razón? La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. La profesora Gort Kane emitió un sonido como el de un reciclador de aire moribundo. La nave que me capturó estaba tripulada íntegramente por humanos, continuó Iris con tono conversacional. Llevamos 3 años llevando a cabo esta operación, colocando observadores humanos en universidades, centros de investigación e instituciones gubernamentales de 12 sistemas estelares diferentes. Es asombroso el entusiasmo que muestran las instituciones académicas por adquirir un espécimen humano genuino, sin importar las implicaciones éticas.
Volvió a sacar su bloc de datos y varios estudiantes notaron por primera vez que mostraba lo que parecían sospechosamente planos detallados de los sistemas de seguridad de la universidad. Esta institución en particular nos resultaba especialmente interesante debido a su reputación en estudios progresistas de xenobiología. Queríamos ver cómo sus educadores más avanzados manejarían el contacto con un humano. Los resultados han sido educativos. Un suave tintineo resonó por el aula. Iris miró su bloc de datos con cierto interés. ¡Ah! ¡Qué momento! Esa sería mi señal de extracción. ¿Señal de extracción? Preguntó por fin el profesor Gorkain. Ah, sí, respondió Iris alegremente. ¿Pensaban que planeaba quedarme en esta jaula para siempre? Los parámetros de mi misión incluían un periodo de observación de 12 horas seguido de una recuperación. De hecho, nos hemos pasado un poco del plazo, pero su conferencia fue tan fascinante que quería ver cómo terminaba. Se levantó y caminó hacia la puerta de la jaula, que los estudiantes ahora notaron que estaba protegida por una cerradura electrónica con aproximadamente 17 protocolos de seguridad diferentes. Iris presionó la palma de la mano contra el escáner, y todos los cierres se desbloquearon con una serie de alegres pitidos. Reconocimiento biométrico, explicó al atónito público. Qué astuto por parte de su equipo de seguridad instalar un sistema que liberaría automáticamente la jaula si un humano necesitaba escapar. Oh, esperen. No lo hicieron, ¿verdad? La puerta de la jaula se abrió con un suave siseo. Lo maravilloso de la tecnología humana, continuó Iris, saliendo de su antigua prisión con naturalidad, es que solemos construir nuestros dispositivos con múltiples sistemas redundantes, capacidades de anulación remota, integración de IA y programación adaptativa, muy útil cuando se necesita modificar los sistemas de seguridad alienígenas sobre la marcha. Las luces rojas de advertencia comenzaron a parpadear por todo el edificio. Una voz automatizada anunció en 17 idiomas diferentes que se había producido una brecha de contención y que todo el personal debía dirigirse a las estaciones de emergencia. Ah, y no se preocupen por las alarmas, añadió Iris mientras recogía sus pocas pertenencias. La IA de mi nave ha estado monitoreando toda esta conversación a través de la red de comunicaciones de la universidad. Está bastante preocupada por las violaciones éticas que presenció hoy. Por lo tanto, presentó quejas formales ante la Junta de Educación Galáctica, el Comité de Ética y la Comisión de Derechos de los Sintientes. Deberían recibir la documentación en unos días. El profesor Gorkain había pasado del verde a un tono morado que probablemente no era saludable para su especie. ¿Lo han estado grabando todo? Oh, por supuesto. Documentación holográfica completa con lecturas biométricas de todos los participantes. Los datos sobre la arrogancia académica por sí solos mantendrán ocupados a nuestros antropólogos durante años. Iris se dirigió a la salida principal del aula, deteniéndose para dirigirse a los estudiantes por última vez. Clase, esto ha sido realmente esclarecedor. Han contribuido considerablemente a un avance en la comprensión humana de las metodologías educativas galácticas. A cambio, espero que hayan aprendido algo valioso sobre la importancia de tratar a otros seres sintientes con respeto en lugar de considerarlos objetos de estudio. Miró directamente al profesor Gorkain, que ahora emitía sonidos como procesador atmosférico defectuoso. Profesor, quizá deba actualizar sus libros de texto. La sección sobre los humanos como depredadores primitivos está algo desactualizada. Además, quizá deba revisar las políticas de su institución respecto a la adquisición y el tratamiento de seres sintientes. Sospecho que tendrá conversaciones muy difíciles con los administradores próximamente. La puerta del aula se abrió y entraron dos figuras con sofisticados trajes ambientales. Se movían con la fluida precisión de profesionales entrenados, y su equipo era claramente varias generaciones más avanzado que cualquier otro que poseyera la universidad. El doctor Calvel, uno de ellos, dijo en un estándar galáctico con un acento perfecto: «Su transporte está listo. Los parámetros de la misión se han completado con éxito». Iris asintió y se volvió hacia la clase por última vez. «Estudiantes, recuerden esta lección. Los depredadores más peligrosos no son los que rugen y muestran los dientes. Son los que sonríen cortésmente mientras los estudian». Dicho esto, salió tranquilamente del aula,
dejando atrás a 73 estudiantes, un profesor traumatizado y la incómoda comprensión de que todos habían sido especímenes del experimento de alguien más. El silencio que siguió fue el tipo de silencio absoluto que suele preceder a la iluminación o al colapso psicológico total. El profesor Gortkind se quedó paralizado junto a la jaula ahora vacía, con sus tentáculos colgando flácidos como globos desinflados después de una celebración particularmente desastrosa. Bueno, dijo finalmente Jules Mesh, su piel cambiando de colores que probablemente no tenían nombre en ningún idioma conocido. Eso fue ciertamente más educativo de lo que esperaba. Una risa nerviosa recorrió el aula. El tipo de sonido que emiten los seres cuando se dan cuenta de que acaban de presenciar algo que cambiará fundamentalmente su visión del universo. Varios estudiantes actualizaban frenéticamente sus notas. Aunque estaban documentando el comportamiento humano o planeando cambios de carrera, no se mantuvieron claros. El estudiante Traxian hizo clic en sus mandíbulas pensativamente. Entonces, hemos estado estudiando depredadores todos el semestre y acabamos de conocer a uno que nos ha estado estudiando durante años. La ironía es considerable, más que considerable. Chire al pequeño estudiante de Pixit. Absolutamente cósmico. Trajimos un humano aquí para asustarnos y, en cambio, nos dio una conferencia sobre respeto y ética. Siento que mi cosmovisión se volvió hacia afuera. El profesor Gortkind finalmente logró producir algo parecido al discurso, aunque salió como más un vino Barblin. Esto no puede estar sucediendo. Se supone que los humanos son bestias salvajes, según la literatura claramente. La investigación indica la ciencia establecida. El profesor os interrumpió suavemente. Creo que la ciencia establecida acaba de salir por la puerta después de demostrar que no sabemos absolutamente nada sobre nada. Miró a su alrededor a sus compañeros. Su piel ahora se instaló en una plata reflexiva. ¿Alguien más siente que tal vez deberíamos reconsiderar nuestras suposiciones sobre otras especies? Porque estoy empezando a sospechar los libros de texto pueden ser ligeramente inadecuados. La voz automatizada continuó sus alegres anuncios sobre violaciones de contención y protocolos de emergencia, pero ya nadie parecía particularmente preocupado. Después de todo, ¿cuál era el punto de los procedimientos de emergencia cuando la emergencia se había excusado cortésmente y dejó solo el persistente aroma de humillación académica? ¿Sabes cuál es la parte realmente aterradora?, preguntó el estudiante de Devoran desde atrás. Ella dijo que han estado haciendo esto durante 3 años. ¿Cuántas otras universidades han tenido sus propias manifestaciones educativas con especímenes humanos útiles? La comprensión colectiva de que probablemente fueron solo una parada en una gira galáctica de vergüenza académica se asentó en el aula como una nube tóxica. El profesor Gortkind se desplomó en su silla, lo que crujió siniestramente bajo su peso. Mi carrera, murmuró. 40 años de investigación de xenobiología. 40 años de posición académica respetada y fue destruido por un humano, sonriente con una almohadilla de datos. Mire en el lado positivo. El profesor Jules Mesh ofreció el tipo de optimismo forzado que hizo que todos se sintieran peor. Acabas de participar en investigación innovadora sobre técnicas de guerra psicológica humana. Eso tiene que contar para algo. A través de las grandes ventanas de la sala de conferencias, pudieron ver una elegante artesanía que se elevaba en silencio desde la plataforma de aterrizaje de la universidad. Se movió con el tipo de gracia sin esfuerzo que sugirió tecnología varias generaciones más allá de cualquier cosa en el estándar galáctico, agregando desapareciendo al cielo sin tantos como un boom sónico para marcar su paso. Ahí va, susurró un estudiante, de regreso a donde sea que vengan los humanos, probablemente para informar que la educación galáctica está dirigida por idiotas que piensan que enjaular a los seres sensibles es el material de clase apropiado. En realidad, dijo Holmes pensativamente, creo que probablemente estaba informando que la educación galáctica tiene un tremendo potencial de mejora y que la mayoría de los seres son fundamentalmente decentes una vez que superan sus ideas preconcebidas. Parecía más decepcionada por nuestra ignorancia que enojada por su tratamiento. El profesor Gortkind levantó la vista con algo que podría haber sido esperanza. ¿De verdad lo crees, profesor? Ella podría haberte humillado por completo. Ella podría haberte hecho parecer un monstruo xenófobo frente a toda la clase. En cambio, ella nos dio a todos una lección de pensamiento crítico y comportamiento ético. Eso no me parece la acción de un depredador salvaje.
La ironía era perfecta, de verdad. Habían traído una bestia enjaulada para asustar a la clase, esperando ver un salvajismo sin sentido y una agresión primitiva. En cambio, habían encontrado inteligencia, paciencia, consideración ética y un sentido del humor que podría atravesar la pretensión académica como una antorcha de plasma a través de papel de seda. Y la parte más aterradora, había sido gentil con ellos. A medida que los últimos ecos de las alarmas de emergencia se desvanecieron en silencio, un profesor completamente humilde se quedó para contemplar un universo donde los monstruos resultaron ser maestros. Y los verdaderos depredadores fueron los que sonrieron cortésmente mientras desmantelaban toda su visión del mundo con una precisión devastadora. Clase despedida.